Nuevamente un saludo a ustedes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con el segundo tema de la materia de ciencias sociales de primero de secundario. Mi nombre es Edwin Alberto Loza Chuca. Vamos a hablar desde las ciencias sociales, analizamos problemáticas actuales y proponemos alternativas. El tema número 2. El objetivo holístico es fortalecemos los principios de transparencia, responsabilidad e igualdad de oportunidades, analizando las problemáticas sobre derechos humanos, pobreza extrema, mediante la investigación crítica y reflexiva de la realidad actual para consolidar una sociedad inclusiva, participativa y consciente de sus actos. Este es el objetivo holístico. Le pido leerlo. También está en la cartilla que les he dejado en la plataforma de Classroom. Vamos a iniciar entonces. A ver, empezaremos hablando las ciencias sociales y sus principales características. En el anterior tema habíamos visto el objeto de estudio de las ciencias sociales, estudia el ser humano, estudian los fenómenos sociales, la interacción del hombre con la sociedad, etcétera. ¿Sí? Vamos a empezar diciendo, podemos ver y entender los cambios de la sociedad. Sí, a través de las ciencias sociales y del estudio en las ciencias sociales, se puede ver y entender los diferentes cambios que tiene la sociedad en todo el recorrido histórico que podemos presenciarlo o estudiarlo. Esto en diferentes momentos históricos de nuestra ciudad, nuestro departamento, nuestro país, nuestro planeta, etcétera. ¿Qué más? Dice, estudian los problemas de la sociedad y cómo resolverlos. Todas las sociedades tienen diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, si hablamos de una sociedad en la que vivimos actualmente, podemos identificar problemáticas, existen problemáticas, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la trata y tráfico de personas, la explotación laboral. Son diferentes problemáticas que están presentes y vigentes en la sociedad. Ahora, a través del estudio de las ciencias sociales podemos plantear una alternativa de cómo resolver ese tipo de problemas, políticas públicas, proyectos de inserción laboral, proyectos de cuidado de nuestras familias, cuidado de nuestros niños y niñas, etcétera. ¿Se dan cuenta? Esto también le interesa a las ciencias sociales. ¿Qué más dice? Ayuda a mejorar la calidad de vida. ¿Será que ayuda a mejorar la calidad de vida el estudio de las ciencias sociales y las mismas ciencias sociales? Por supuesto que sí. Porque si planteamos un proyecto de políticas públicas, por decir, para rehabilitar a los alcohólicos o a los drogadictos o plantear políticas públicas de seguridad ciudadana, le estamos mejorando la calidad de vida a nuestra ciudad, a nuestro departamento, a nuestro país, ¿no? Obviamente dependerá también de la voluntad política de los que están gobernando en este momento, pero desde una perspectiva amplia, el estudio de las ciencias sociales y la aplicación de diferentes mecanismos que tienen las ciencias sociales se puede lograr mejorar una calidad de vida. También fortalece una actitud creativa y de compromiso frente a la realidad. Tenemos que ser conscientes y ver qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, no hacernos de la vista gorda. Salimos a la calle, ver si nuestras aceras están trabajadas, si tienen asfalto, si estamos produciendo bastante contaminación o no, si estamos consumiendo cosas sanas, a quién le estamos comprando los productos que comemos. De todo eso tiene que ver el compromiso frente a la realidad, saber conocer nuestra realidad. También se crea conciencia y valoración a los sucesos históricos también. ¿Por qué podemos lograr explicar diferentes sucesos históricos, darles un plus, un valor histórico a esos procesos que hemos vivido? Por ejemplo, la guerra de la independencia, la declaración del acta de la independencia, la creación de nuestra ciudad, la creación de nuestro departamento. Son diferentes valores que le podemos dar, digamos, a procesos históricos, ¿no? Las luchas por los derechos humanos, etcétera. ¿Promueve una conducta positiva frente a los cambios sociales? Obviamente que sí, ¿no? Porque siempre estamos pensando de cómo solucionar las cosas, conflictos políticos, a ver de cómo le podemos dar una solución, conflictos económicos, ¿qué podemos hacer para mejorar la economía nuestra, la economía del país? Es decir, siempre nos va a llevar a conductas positivas.
Existen problemáticas en el mundo y en nuestro país existen. Una de las más grandes problemáticas que no puede ser solucionada es esto, ¿no? La erradicación de la pobreza extrema. Inicialmente, ¿qué sería la pobreza? Es la carencia de opciones, oportunidades para alcanzar un nivel de vida digno. Hay muchas personas que viven en la pobreza y básicamente, si vivimos en un sistema capitalista de producción, la brecha entre ricos y pobres cada vez se hace más grande, ¿no? La desigualdad social va a ir creciendo. Esta sería la pobreza, ¿sí? La carencia de diferentes opciones. No tenemos opciones a elegir mejor comida, mejor lugar de vivencia, mejor sistema de transporte, etcétera, ¿no? Todo esto se entiende, digamos, con la falta de opciones u oportunidades para alcanzar un nivel de vida digno, no tener nuestro propio auto, etcétera, un montón de cosas que se pueden ver en este aspecto. También la pobreza extrema, digamos que es cuando una persona no puede comprarse alimentos, artículos esenciales de nutrición, vestuario, etcétera, ¿no? Vemos personas que pueden vivir con pobreza extrema o que viven, conocemos, sí conocemos, ¿verdad? Tenemos en la imagen a una persona que ha llegado del área rural, que lamentablemente no tiene cómo subsistir en una ciudad, no tiene un techo donde vivir, no sabe si va a comer, quién sabe si ha desayunado o si ha cenado, y normalmente siempre están mendigando, ¿no? A esta población que es creciente se la puede denominar como población en extrema pobreza, porque no tiene alternativa de vivienda, de alimentación, incluso de vestimenta, ¿no? Hay muchas personas que andan sin zapatos, etc. Ahora, esto es un problema mundial, ¿sí? Es un problema nacional, es un problema departamental, municipal, pero también es un problema mundial. ¿Por qué? Lamentablemente porque los recursos económicos, si bien serán suficientes, no son aprovechados por la mayoría de la población. Y los recursos naturales, que cada vez son menos, generan mayor también, genera mayor dificultad poder ingresar al acceso de esos recursos naturales o recursos económicos, recursos alimenticios, recursos de energía, etcétera, ¿no? Esto es algo lamentable. Pero los países hacen políticas para tratar de salir de la pobreza extrema, la erradicación de la pobreza. En la erradicación de la pobreza son importantes las políticas y los planes nacionales destinados a erradicar a la pobreza. Cada país, ¿sí? Cada país siempre trata de diseñar diferentes mecanismos o políticas, ¿cómo se llaman? Para tratar de, ni bien erradicar, digamos, pero por lo menos disminuir esa brecha entre extrema pobreza, pobreza, clase media y clase alta, ¿sí? Siempre tratan de hacer. ¿Y esto a través de qué? A través de políticas que pueden ser llevadas a cabo por gobiernos, ¿sí? Diferentes políticas. Por ejemplo, la creación de bonos, la creación de sociedades de bienestar, donde se construyen, por decir, hogares, se construyen ancianatos, se construyen diferentes espacios para la protección de la gente en esa etapa de pobreza o pobreza extrema, ¿sí? Otra alternativa de solución también es la soberanía alimentaria, que sería el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación. Esto se denomina soberanía alimentaria, que un Estado tenga la capacidad de controlar los procesos de producción específicamente para la alimentación, ¿sí? Estamos hablando de actividades económicas, la agricultura, la ganadería y los procesos industriales que surgen a raíz de estas dos actividades económicas, ¿no? Plantas de azúcar, plantas de cosecha de arroz o de procesamiento de arroz o de soya, que es lo que tiene Bolivia. Entonces, Bolivia se puede decir que sí cuenta con una soberanía alimentaria, pero que lamentablemente por la dificultad de la administración política, esta soberanía no puede llegar a todos, sí, pero Bolivia sí tiene esa capacidad de soberanía, ¿no? Muchos de los recursos incluso salen al exterior para la exportación, pero Bolivia sí tiene esta capacidad
para poder establecer una soberanía alimentaria. Es decir, que no le falte el alimento a nuestros niños, a nuestros ancianos, que no existe esa extrema pobreza y un montón de cosas más. ¿De acuerdo? Eso es la soberanía alimentaria, la capacidad de un país, digamos, para producir todos los alimentos y redistribuirlos en la población. ¿Qué más podemos hablar a partir de las ciencias sociales? Podemos hablar de la democracia, la soberanía y también la transparencia. Inicialmente, ¿qué sería la democracia? La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes, además del respeto a los derechos humanos. ¿Sí? Nos estamos refiriendo a las formas democráticas del ejercicio de la soberanía. Estamos hablando del voto. ¿Sí? La democracia es una forma de gobierno que la utilizan la mayor cantidad de países en el mundo, en donde se le da, digamos, la potestad a la población de poder elegir representantes, que esos representantes puedan gobernar en concordancia con los que los han elegido, pero además en un Estado democrático se respetan todos los derechos humanos vigentes, ¿sí? Por los tratados internacionales, por las mismas constituciones de los países, y más si se encuentran en el bloque de constitucionalidad, que es donde normalmente empiezan a surgir más derechos, ¿no? Esto es un Estado democrático, esta es una democracia. Hay muchos países que funcionan en base a democracia, otros países que utilizan el nombre de la democracia y otros países que no aplican la democracia. Lamentablemente vivimos en un mundo con estas características. ¿Cómo se da el ejercicio de la democracia en nuestro país? Se da de tres formas reconocidas por nuestra Constitución y nuestras leyes. La primera es la democracia comunitaria, que es este tipo de democracia que es aplicada por nuestros pueblos indígenas, originarios y campesinos, en donde se respetan sus propias formas, usos y costumbres para elegir autoridades, conducir de mejor manera su administración pública, etcétera, ¿sí? Tienen esta capacidad nuestros pueblos indígenas, originarios y campesinos, nuestras naciones tienen esta capacidad. Cada nación, cada pueblo tiene su propia forma de elegir a sus representantes y estos los reconoce, vuelvo a decir, la Constitución y las leyes. Hablemos de democracia representativa o indirecta. Este tipo de democracia representativa o indirecta es la que normalmente es ejercida a través del voto. Yo tengo un candidato de preferencia y cuando cumplo la mayoría de edad, que son los 18 años, se me habilita el derecho al sufragio, ¿no? Que es el acto de ir y votar en una urna en periodo de elecciones, ¿verdad? Cuando yo escojo un candidato X de mi preferencia, estoy escogiendo a un representante, ¿sí? Puede ser en los poderes legislativo o en el poder ejecutivo, ¿no? Es decir, a nivel municipal sería el consejo municipal o el alcalde. A nivel departamental sería la asamblea legislativa departamental o el gobernador. O a nivel de país estamos hablando de la asamblea legislativa plurinacional, diputados o senadores, y presidente o presidenta del Estado, ¿sí? Eso es la democracia representativa o indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque indirectamente el representante está ejerciendo, digamos, una política apta para todos los bolivianos, le hayan escogido o no, ¿de acuerdo? La democracia participativa o directa. ¿Qué es este tipo de democracia? La democracia participativa o directa es aquella donde yo, como individuo, puedo participar directamente de las acciones que se vayan a tomar en favor de mi municipio, en favor de mi departamento, en favor de mi país. Un ejemplo concretito de este tipo de democracia participativa o directa son los cabildos municipales, departamentales, regionales o nacionales. También las asambleas, que ustedes las pueden ver en los sindicatos, en las asociaciones, cuando se dan asambleas en las cooperativas, etcétera. Esa es una forma de democracia
directa, cuando yo directamente estoy interviniendo y estoy eligiendo, estoy aceptando, estoy cuestionando o estoy proponiendo alternativas que yo veo convenientes, digamos, para mejorar los procesos que se vayan a desarrollar en nuestro entorno, ¿no? En diferentes instituciones públicas, etcétera. Estos son los tres tipos de democracia que reconoce la Constitución y también reconocen las leyes. La democracia comunitaria, la democracia representativa o directa, la democracia participativa o directa. La soberanía. Hablemos de la soberanía. ¿Qué sería la soberanía? La soberanía resulta ser el poder político supremo que corresponde a un Estado independiente sin interferencias externas. Es decir, Bolivia es un país soberano porque tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, hacer sus propias políticas económicas, sus propias políticas de uso de sus recursos naturales, recursos acuíferos, lo que sea, ¿sí? Sin la intervención externa o sin la interferencia externa. En el momento en el que un Estado se sobrepone y trata de imponer una política algún país, se quiebra y se rompe la soberanía. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ¿cómo se ejerce la soberanía? La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Las personas tienen soberanía, sí, y a esto nos estamos refiriendo en esta parte. Yo soy soberano al momento de elegir alguna persona que me represente en periodo de elecciones. Sí, soy soberano. No puede venir nadie a decirme, ¿sabes qué? Quiero que votes por el candidato X o por el candidato Y. Yo tengo que ser responsable y decir, ah, ya, este candidato eh, me parece que tiene la mayor cantidad de propuestas que me parecen o que me pueden favorecer, ¿no? Y nadie puede venir a imponerme o a contradecir lo que yo estoy pensando. Entonces voy al momento del sufragio, doy mi voto por ese candidato. Bien, será si gana o pierde, pero estoy ejerciendo mi soberanía. Por eso dice que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, porque es el pueblo, al final de cuentas, quien elige a sus representantes que los van a gobernar a través de los órganos que ejercen el poder público, ¿no? Estamos hablando de órganos del Estado, órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, ¿de acuerdo? Transparencia es la información acerca de una gestión y es referente también a las personas honestas, ¿no? Nos referimos básicamente a la libertad de información que debería existir en los gobiernos que administran un Estado al momento de rendir cuentas, digamos, sobre los gastos públicos, sobre los proyectos de seguridad social, sobre los proyectos de políticas públicas de erradicación de la pobreza y un montón de cosas más. Esto se llama transparencia. Cuando un gobierno no hace esto, o hace, pero lo hace de mala manera para tratar de ocultar diferentes hechos de corrupción, deja de ser un gobierno transparente, ¿sí? Lamentablemente nuestros gobiernos funcionan básicamente con corrupción, ¿no? No quiero generalizar, pero es lo que normalmente pasa en todos los niveles, municipal, departamental y nacional. Pero lo que se busca es que podamos lograr, digamos, establecer una especie de gobiernos transparentes a través de los procesos de educación. Una cosa muy importante de la democracia es que normalmente se piensa que cuando un Estado es gobernado por un gobierno que ha ganado democráticamente, la forma de gobierno se tiene que imponer sobre las minorías. Es decir, la democracia no se trata del gobierno de las mayorías sobre las minorías, porque eso no resultaría ser democrático, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es que las mayorías que han ganado en una elección también tengan que gobernar en reciprocidad o en complementariedad, digamos, con esas minorías que han logrado perder. Es decir, el gobierno, el partido político ganador, pongámoslo así, tiene que gobernar para los que han votado para ellos, pero también para los que no han votado para ellos. De eso también se trata la democracia.
Este es el segundo tema de la materia de ciencias sociales. Muchísimas gracias.